Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar y hoy con una invitada muy especial. Ella es Gloria Pérez. Vamos a hablar sobre liberar bloqueos, reconectar con su esencia. Gloria, gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias, Diego, a ti por invitarme. Bueno, les cuento que Gloria es una mujer que acompaña a personas en su camino de transformación interior y expansión de la conciencia. Su trabajo se enfoca en ayudar a otros justamente a liberar esos bloqueos, a reconectar con su esencia y a vivir con más claridad, paz y propósito. A lo largo de su camino ha descubierto que la sanación es un proceso sagrado y amoroso. Su misión es compartir ese conocimiento y esas herramientas para que cada persona recuerde su luz y su poder interior. Así que aquí estamos con una maestra espiritual. Gracias de nuevo, Gloria, por aceptar esa invitación. Y yo quisiera comenzar por preguntarte por esos bloqueos. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que uno identifique que hay una persona que tiene unos bloqueos y de qué hablamos cuando hablamos de bloqueos? Más que yo identificar los bloqueos que tienen las personas me buscan para contarme cuáles son sus bloqueos. Ajá. Y cómo puedo ayudarlas a transformar esos bloqueos en oportunidades para la vida. Los bloqueos provienen de muchas cosas, provienen de situaciones que ha venido creando la familia en el transcurso de sus vivencias. Los bloqueos provienen de situaciones puntuales que durante la infancia vivieron las personas y que las marcaron. Los bloqueos provienen de esas cosas que nos marcan en la vida, que son muy fuertes y que en el afán del día a día nosotros vamos dejando como de un lado y no les prestamos atención. Y solo cuando llega una crisis es que decimos, bueno, aquí qué está pasando y cómo puedo hacer para salir de ello. Mi trabajo como terapeuta, como sanadora y como maestra espiritual es energéticamente ayudar a que esos bloqueos salgan de su campo áurico, de su campo vibracional. Es decir, hay muchas técnicas y hay muchos profesionales que trabajan este tipo de bloqueos muy desde la mente. Desde la mente es que tú comprendas dónde está el bloqueo, qué sucedió, te ponen unas tareas y te ayudan a transformarlo. Uh-huh. Mi tarea es un tipo de terapia. Es un tipo de terapia, es decir, como una terapia psicológica, correcto, como una terapia de coaching o otro tipo de terapias. Mi experticia es más en el campo vibracional, en el campo áurico, porque todas aquellas cosas que vivimos se graban en nuestro campo áurico, que es como una bolsa de luz donde vamos poniendo todo aquello que vamos viviendo. Y a través de eso es que reaccionamos frente a diferentes situaciones. Uh-huh. ¿Cuál es mi labor o cuál es mi tarea? Además de ayudarlo a identificar en una conversación, pues crear mi magia con las manos, ayudar al desbloqueo de estas cosas de su campo áurico, o sea, a retirarlas desde lo profundo, desde lo que está grabado allí, para poder que haya una verdadera transformación. Esa es como mi labor. Antes de profundizar, ¿cómo nace en ti esto? ¿Esto se estudia? ¿Esto es un don? ¿De qué se trata para alguien que nos ve, nos escucha y bueno, no sabe mucho del tema? Bueno, digamos que las dos cosas. Ok. Desde temprana edad descubrí que tenía una inquietud sobre digamos que ya lo reconozco como lo energético, pero era una inquietud que yo busqué como en muchos sitios. Lo busqué en el tema religioso, lo busqué a través del coaching, de mis estudios como administradora, me formé en gestión humana, o sea, era una búsqueda permanente en algo que yo no sabía realmente qué era, pero pues era difícil en mi época conectar con este tema de lo espiritual, hasta que llegó como una situación de salud a mi vida que hizo que yo buscara otras alternativas. Esas alternativas que busqué fue en lo energético. De ahí me di cuenta que más allá de lo energético también está lo espiritual, y ahí empecé a desarrollar unos dones
que eso sí vienen del paquete inicial. Empecé a desarrollar esos dones y esos dones se manifiestan cuando yo impongo las manos en las personas para hacer lectura de su vibración o de su campo áurico y poderme ir como en generaciones a buscar qué es lo que está pasando o incluso hasta en otras vidas. Eso sí ya es un don que el cielo me ha regalado. Yeah. Hay situaciones, digamos, tú vienes del mundo de las empresas también, estuviste como ejecutiva en algunas compañías. ¿Qué representó para ti esa ruptura de ir del mundo empresarial a este otro mundo, en no solo en vivir tu proceso, sino en acompañar, en vivir unas experiencias en el mundo organizacional, pero luego recibir personas que están en ese mundo organizacional muchas veces agobiadas por una cantidad de cosas y justamente, supongo, con tu terapia, pues les ayudas en ese proceso? De hecho, mis propios compañeros, Somos los primeros clientes. Así es. Ellos fueron mis primeros clientes. A ver, yo creo que la vida me fue preparando y eso le digo a mis pacientes. Todo lo que vivimos, absolutamente todo, tiene un sentido y un propósito para cada uno. Entonces, la manera como yo me fui preparando fue en el mundo empresarial. Por eso me formé en el área de gestión humana, acompañé a las personas desde su proceso de desarrollo, en su carrera administrativa, en su formación. Entonces ahí fui como creando esa parte que me ayuda en el tema de organizar talleres y de no salirme mucho del contexto de este plano terreno, porque cuando también estamos en este mundo espiritual, como estamos más todo el tiempo en meditación, en sanación, en estar como en otro plano, entonces nos vamos desconectando. Pero esto me ayuda como a aterrizar. Entonces ahí me fui formando en todo este asunto de conectar con las personas y cómo hacerlo de manera que puedan comprender que el asunto de la espiritualidad y de la sanación no es un asunto para algunos o que está por fuera del mundo común, sino que en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia, estamos en ese proceso. Entonces ahí esto me ayudó como a tener unas bases, a formarme y desde allí a crear también un grupo de personas que confiaban, que creían en mí, que veían como con una conversación, con un par de palabras, ya podían ir haciendo cambios y transformaciones. Y cuando descubrí la magia del Reiki, porque así inicié, como siendo maestra Reiki, la magia de imponer las manos, entonces ahí fue como un complemento, como toda la información que traía, todos los estudios, todo lo que me había preparado como administradora de recursos humanos, más esta parte energética, entonces hizo como un clip que ahí fue donde se creó entonces la posibilidad de que yo me retirara de la compañía en la que estaba trabajando y empezar con mi consultorio, atendiendo a las personas en este desarrollo. Y en ese desarrollo, ese acompañamiento, para, digamos, volver al hilo conductor como de la denominación que le hemos dado a este episodio, ¿cómo abordar o qué retos has tenido alrededor de justamente ayudarle a las personas a trabajar esos bloqueos? ¿Qué es lo más complejo que te has encontrado en este camino? Lo más complejo que se encuentra uno en este camino es que las personas creen que cuando asisten a un terapeuta, es el terapeuta el que tiene que hacer el milagro o la magia. Okay. Y no es así. Es cada persona la que hace su propia magia y la que hace su propio milagro. Solo cuando tú estás preparado para hacer un nuevo camino, cuando tú puedes comprenderlo desde el corazón, desde el alma, es que se da esa transformación. Han pasado miles de personas, de verdad, por mi consulta, algunos con la posibilidad de en una sola sesión hacer un gran cambio, una gran transformación, pero es porque ya han vivido tantas cosas y están como tan ávidos de hacer un cambio que realmente esa magia sucede. Pero eso es propio, no es un asunto que haga otro. Por eso, parte de lo que les digo a mis alumnos y a las personas que asisten, no soy yo quien hago el cambio. Yo pongo la magia o pongo la energía y tú eres quien te transforma. Solo cuando tú pases de aquí a aquí, cuando pases de la mente y de entenderlo a comprenderlo,
es que puedes hacer una gran transformación en tu vida. Ahora, lo energético siempre funcionará. Entonces, todos se bajan de la camilla diciendo, me siento descargado, me siento feliz, me siento tranquilo, pero hacer realmente un proceso espiritual de cambio y de transformación es tu propio proceso, es tu propia vida y es tu conciencia la que te lleva realmente a hacerlo. Bueno, voy a pensar en alguien que nos está viendo y cuyas creencias personales pueden estar dándole allá una conversación interna compleja por sus creencias, ya no lo voy a llamar espirituales, sino religiosas incluso, ¿cierto? Un poco desde ese lugar. Esto tiene que ver algo digamos, la dimensión espiritual es superior, digamos, a la religiosa. Pero ¿qué le podemos decir a la persona que está en una conversación y puede confrontarse al escuchar, por ejemplo, este enfoque de abordar una terapia desde este lugar? A ver, eso es algo con lo que me encuentro cada día, porque las personas por sus creencias religiosas pues tienen ciertas limitaciones con lo energético. Tú lo acabas de decir, lo espiritual es diferente a lo religioso. Lo religioso es una corriente filosófica que uno sigue, donde hay pautas, parámetros de vida, y eso está bien. De hecho, pues yo también profeso una religión y para mí es importante conectarme con lo que yo he creído y con lo que en mi núcleo familiar me enseñaron. Pero mucho más allá de eso, lo energético, pues simplemente existe, o sea, somos energía y la energía se transforma incluso en esto que vemos. O sea, este cuerpo es la composición energética que al crearse bajo una fórmula de padre y madre, pues crea esta figura. Entonces somos energía y esa energía es posible moldearla, transformarla, limpiarla, armonizarla. Entonces no tiene nada que ver ni con temas religiosos, ni con temas esotéricos, ni con asuntos pues de oscuridades o brujerías o ese tipo de cosas que distan mucho del tema de lo espiritual. Lo espiritual es conectar con el amor que hay en tu corazón, el amor incondicional, donde te dice quién eres tú, hacia dónde debes ir, qué es lo que debes seguir, porque seguir tu propia voz, no es seguir una corriente porque ahí nos pusieron y hay que ir tras eso, sino que hay que escucharse, o sea, qué es lo que dice mi corazón, qué es lo que yo realmente siento. Ahí me voy a remitir a la pregunta anterior donde preguntabas cómo me descubrí. Cuando yo dije que en mi familia que me iba a retirar de una empresa para dedicarme a esto, pues eso fue la bomba de cómo me iba a retirar de un asunto donde yo estaba con algo que me daba seguridad y tranquilidad, hacer una cosa que era completamente... un salto al vacío. Sí, exactamente. Y que no es una cosa tangible. Qué bueno. Es simplemente mi llamado del corazón. O sea, si yo me quedo en lo que culturalmente y en lo que mi familia y las personas estaban esperando de mí, seguramente yo estuviera en una compañía, seguramente haciendo también muy bien mi proceso, pero era un llamado de mi alma a hacer cosas diferentes, a hacer algo que me conectara desde adentro. Y hay momentos en los que he dicho, ay, me voy a devolver y voy a volver al mundo empresarial. Y en ese momento llega un paciente y me dice, ve, hace un año vine y escuché esto de ti y me transformaste la vida. Y desde eso la sonrisa se dibuja en mi cara y he podido hacer algo diferente. Yo digo, mi lugar es aquí, en mi consulta. Claro, que justo como introducimos siempre este podcast, que es para aquellas personas que están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Entonces te escucho como que de alguna manera estás siguiendo el llamado de tu alma, mi propósito de vida. Tu propósito de vida a través de lo que haces. Gloria, en ese asunto de los bloqueos, hay bloqueos que son muy recurrentes. Lo estoy pensando como que si alguien nos estuviera viendo, nos está escuchando, como sí, pero por ejemplo, ¿qué a mí me pasa? Entonces, a ver si de pronto la gente dice, ay, eso que está diciendo Gloria es lo que me pasa a mí. Los bloqueos más recurrentes o por lo que la gente más asiste a la consulta es, primero, la parte económica. Okay.
Es un asunto complejo, pues además estamos en un país donde hay algunas situaciones puntuales que debemos aprender su manejo, no desde la crítica ni el juzgamiento, sino desde la comprensión y el entendimiento. Entonces, cuando las personas asisten, por ejemplo, por un bloqueo económico, es no sumarse a la masa ni al común, eres tú. O sea, ¿qué pasa en ti? ¿Cuáles han sido tus antecedentes? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Cómo puedes ver el dinero? Que por ejemplo ahí nos marca mucho la parte religiosa. Claro. ¿Cómo puedes ver el dinero? ¿Cómo lo concibes en tu vida? ¿Cómo lo sientes para poder que lo manifiestes? Claro, Entonces, que ese nos es decían, uno. perdón, que muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela cogía dinero y ahí mismo se lavaba las manos. No coja la plata, que la plata es cochina, ¿cierto? Qué pena que te interrumpí ahí en tus... Cochina, pecaminosa, Ajá. más fácil entra, ¿quién? No sé, al reino de Dios, Ah, que un sí. rico, no sé qué, no me sé el dicho, pero es algo Ajá. así, ya quiero olvidarlo, porque no es conectarnos con eso que todo el mundo, o que la masa, o que nos regularmente nos dicen, es podernos salir del esquema para poder que saliéndonos del esquema yo pueda comprender cuál es realmente mi asunto económico, mi situación en cuanto a la concepción del dinero para poder que pueda avanzar en un asunto económico o material que me propicie satisfacción, alegría, que es parte de lo que nos hemos negado. O sea, las Ujú. personas, la satisfacción, la alegría, el gozo, el disfrute, es como si nos fuera negado, es como si nos Ajá. hiciera sentir culpables. Entonces, es romper todos esos esquemas mentales para que cuando conectes realmente con la bondad y el amor del dinero que nos propicia y nos permite tener una vida digna y cómoda y de disfrute, entonces pueda empezar a llegar de una manera Mm. distinta. Por eso es que llega y se va y algunas veces lo tenemos y otras veces no. Esa es una de las consultas más recurrentes. Ujú. Y la consulta que sigue después de esa siempre es el amor. Ok. El tema del amor es un asunto que a todos nos toca. El amor en muchas dimensiones. Pudiéramos pensar el amor muy desde el tema de pareja, pero además del tema de pareja es el amor que comparto con papá y mamá, el amor que comparto con mi grupo familiar, el amor que es para mí mismo. Entonces, y ese tema nos lo han dicho mil veces y lo encontramos en todas partes y es primero el amor propio, primero el amor propio. Las personas dicen, pero ¿qué es amor propio? Entonces el amor propio es gastarme todo en mí, el amor propio es regalarme muchas cosas, el amor propio consta de muchas cosas, pero el amor no solo es propio, el amor es una interacción. Entonces cuando tú aprendes a vivir desde lo compasivo, que no es el pesar, porque tenemos muchos conceptos cerrados sobre la compasión, sobre la gratitud, sobre muchas cosas. Entonces, cuando tú aprendes que lo compasivo es entender o comprender o saber que cada uno tiene su proceso, incluso tú, y que ese proceso tiene un propósito en tu vida y que a partir de entenderlo y comprenderlo, puedes hacer transformaciones en ello. Entonces ese amor se convierte en un dar y recibir. Ujú. Y ahí es donde vienen otros asuntos que te permite conectar con papá, con mamá, con hermanos, con pareja y de verdad construir lo que quieras para ti. En el asunto del amor, pues también estamos rompiendo muchos esquemas mentales y ahora el tema de pareja es completamente distinto. Es tú qué quieres frente a una pareja, cómo quieres vivir una relación de pareja. Por eso te decía, lo importante está aquí. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Cómo lo quieres? ¿Y qué propósito tiene eso que quieres para tu vida? Eso cómo Ujú. aporta a tu vida. Eso cómo te ayuda a ser más feliz, porque la felicidad no es un instante, no es una chispa de un momento. La felicidad es la posibilidad de estar tranquilo, de vivir en paz, en armonía, incluso en los peores momentos. Entonces, esa posibilidad de estar como en plenitud no quiere decir planos, sino plenitud es lo que esté viviendo, que sea lindo y rico para mí
independiente de lo que sea. Poderlo comprender desde la tranquilidad y la paz de tu alma para poder evolucionar y no sembrar emociones. Dice Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, que la felicidad tiene que ver con cómo interpretamos aquello que nos sucede. Y justo cuando tomaba tus palabras, claro, si efectivamente eso que me sucede, ¿desde qué lugar interior yo empiezo a interpretarlo? Desde el sufrimiento, y entonces me voy a anclar justamente en esos escenarios de sufrimiento con la consecuencia para efectos del cuerpo que eso puede tener, o lo interpreto desde el aprendizaje y la lección de vida, y desde ahí me apalanco para continuar el camino. Entonces, para quienes nos están viendo, ok, tengo bloqueos con el dinero y los temas del amor en cualquiera de las dimensiones que tú nos planteabas. Hay una tercera categoría, fundamentalmente los seres humanos. Si tomáramos como muestra el 100% de tu población de clientes a quienes les sirves, ¿estaría focalizada ahí o habría algún otro elemento de bloqueo que el ser humano tiene ahí? En este momento, y está muy fuerte o muy recurrente después de la pandemia, y es el asunto de la ansiedad. Incluso si van a pedir una cita psiquiátrica en este momento, los psiquiatras tienen citas a 1 año, pues el que menos tiene pues son 6 meses. Entonces hay un asunto emocional que lo conecto con la ansiedad, es porque después de la pandemia es como si hubiéramos perdido el control. Entonces no sabemos qué viene. Y no sabemos qué viene porque tampoco sabemos qué queremos. Claro. Entonces, el tema de la pandemia disparó muchísimos asuntos emocionales en los seres humanos. Entonces, después de ello, hay muchas personas con ansiedad, con depresión, con muchos asuntos desde que lo estamos trabajando desde lo psiquiátrico. Que lo psiquiátrico no está mal, pues de hecho uno a veces puede hacer un mix de acompañamiento, porque no es que solo lo energético exista, pues somos integrales, entonces tenemos cuerpo, mente, alma y espíritu, y todo hay que trabajarlo. Entonces desde allí ese tema de las emociones se ha disparado impresionante, y hay que regular nuestra energía y hay que regular nuestro cuerpo. Ahí hay varias situaciones. Uno, perder el control, no saber qué va a pasar, no saber cómo vamos a actuar en determinadas situaciones, porque esto nos cogió a todos desprevenidos, ni siquiera lo imaginábamos. Algunos lo asumieron muy bien, otros no tanto. Pero más allá de eso es que energéticamente la Tierra se está transformando. Y cómo se está transformando nuestro cuerpo, nuestro ADN, nuestras emociones también deben hacerlo. Entonces hay que comprender cuál es el momento energético por el que está pasando la Tierra, cómo conectar nuestro cuerpo energéticamente con esas situaciones, y desde allí hacer esos cambios, esas transformaciones que nos está pidiendo la vida para poder fluir con este mundo que ahora nos muestra que todo está siendo distinto. Gloria, hay justo lo que dices pues de lo que está sucediendo en el contexto, y nos hablas de estas situaciones en lo económico, el tema del amor, el tema de las enfermedades mentales, ansiedad, depresión, etcétera. Y alguien que nos está viendo justamente está padeciendo alguna de estas situaciones, o está viviendo un drama, o ha tenido episodios complejos de la vida. Voy a poner, digamos, un caso personal, no con el fin, aclaro, de victimizarme, sino poner el ejemplo qué puede hacer alguien cuando efectivamente van sucediendo. Uno puede sentirse abrumado, ¿cierto? Particularmente el año en que estamos grabando este episodio, yo he tenido pérdidas familiares, ¿cierto? Tuve la muerte de un par de tíos. Posterior a la muerte del par de tíos, a mi madre le encuentran cáncer de seno, tiene que ser operada, tiene que ser intervenida luego con radioterapias y demás. Está finalizando ella sus radioterapias y muere uno de mis hermanos, el segundo hermano en orden de los 6 que somos.
terminé el ciclo en una organización en la que estuve cerca de 19 años en mi vida. Si ustedes me dicen, uy, ¿qué año viví? Pues un año de mucho movimiento. Ujú. Voy a utilizar mi ejemplo para quien nos está viendo y dice, bueno, a mí no me murió un tren, me murió uno, me murió dos, o tuve también el tema de pérdida, o justamente está padeciendo un cáncer, qué sé yo. ¿Qué le podemos decir a esa persona que está experimentando su propio drama de cómo hacerse cargo de esas situaciones que tiene en su vida? A propósito de los bloqueos y estos temas que tú nos estás compartiendo en este episodio. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces y no es el por qué, sino el para qué. Uh-huh. Y para qué está sucediendo todo esto en mi vida. Yo sé que estar en ahí y vivirlo no es igual a estar por fuera y hablar de ello, pues porque son tus emociones, son tus sentimientos, son tus pérdidas, es lo que tú estás viviendo que te toca realmente. Pero, a ver, ahí encontramos un asunto que se llama la mente triádica y es lo que yo vivo en un momento, cómo lo asumo y cómo lo proyecto. Entonces, si yo estoy asumiendo, supongamos la enfermedad, que es uno de los asuntos más fuertes como el cáncer, si yo estoy asumiendo el cáncer como muerte, eso es lo que estoy proyectando. Y esa es la emoción que estoy viviendo y eso es lo que estoy creando en mi cuerpo y eso es lo que le estoy diciendo a mi cuerpo a lo que se va a enfrentar. Si yo asumo la enfermedad como un proceso de liberación, de sanación, de entender cuáles fueron las emociones que crearon esa enfermedad en mí para liberarlo, para soltarlo y para poder avanzar, entonces ahí es donde yo hago el proceso evolutivo. Todo lo que está sucediendo es para que tú hagas un proceso de evolución como alma. Estamos en un momento donde la evolución de la Tierra va a 1000, entonces no hay tiempos de espera. No es como este año me pasó esto, en 3 años me pasó esto, en 5 años me pasó esto, sino que en un solo momento viene todo. Es como si nos arrancaran todo de un tajo, pero es porque nos han esperado tanto para evolucionar que es como que, el momento energético apremia. Entonces salen muchísimas cosas muy fuertes que hacen que tú te muevas más fuerte. Es como si hubiese un terremoto para que tú vuelvas y te reconstruyas. Y como seres humanos comprendemos que no es fácil, pero todo eso lo que le permite a las personas es renovarse en determinadas situaciones. Es decir, las pérdidas, por ejemplo, de tus tíos, de tu hermano, que han hecho que tu familia se una, que valoren más el tiempo que comparten, que volvamos a pensar en una Navidad en familia, donde escuchamos al otro, donde nos reímos con nuestro grupo familiar, donde entendemos que lo familiar es importante y que los amigos pueden hacer parte también de esa familia, donde comprendemos que la soledad, porque ya muchos estamos viviendo solos, cada uno en su propio camino, te permite conectarte contigo mismo, pero no es la naturaleza de la vida. Entonces nos está moviendo muy duro para que volvamos a apreciar lo que es fundamental, lo que verdaderamente construye sentido en esta tierra. Y hemos maltratado mucho nuestro cuerpo, hemos ignorado muchas de nuestras emociones, hemos pasado incluso por encima de nosotros mismos para ocuparnos de otras personas. Entonces es volver a nuestro centro. Todas esas situaciones lo que te están diciendo es vuelve a tu centro. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo te alejaste por el trabajo de la familia o de tu esposa o de tus hijos? ¿Cómo ignoraste la importancia de los padres como base fundamental de tu existencia? ¿Cómo has pasado por encima de ti con 10, 12, 15 horas de trabajo donde no te alimentas bien, donde no haces ejercicio, donde no te conectas contigo en un momento de silencio, de sanación?
de reconfortarte emocional, mental y espiritualmente, donde pensamos que lo espiritual es ir solo a una Eucaristía. O sea, todas estas cosas tan difíciles que nos están pasando, lo que te están pidiendo es que vuelvas a ti, a darte una mirada y a ver cuáles son esas cosas fundamentales que te llenan el alma para desde ahí volver a reconstruirte. Entonces, haz de cuenta que es eso, es como un terremoto que destruye todo, pero que después de eso se levanta una nueva ciudad o un nuevo ser, una nueva alma para vivir de una manera distinta. Para resurgir como el ave fénix. Como el ave fénix. Como el ave fénix. Así es. Para cerrar, Gloria, reconectarnos con nuestra esencia. Dejémosle el mensaje como el llamado a la acción a las personas en este episodio es, ¿cuál es ese llamado a la acción para reconectarse con la esencia de cada uno de nosotros? Diego, yo creo que eso es innato en cada uno de nosotros. Y esos movimientos de los que estábamos hablando nos están llevando a esto. Reconectarse con su propia esencia es volver en el silencio a escucharte. Y cuando te escuchas, puedes comprender los mensajes que te estás dando. Cuando tú te escuchas, puedes decir, puedes escucharte diciendo, es que no tengo, es que no hay, es que no me aman, o es que no me amo, o es que estoy triste, o es que. Y si en vez de los es que, en un momento de silencio, de meditación, de encuentro contigo mismo, valoras la gracia y la gratitud de lo que tienes y de lo que has vivido y de lo que eso ha aportado para ti. Es darnos una mirada desde todo lo sucedido, cómo ha construido el ser que hoy eres. Yo les digo a mis pacientes que somos unos guapos de haber elegido venir en este momento de la existencia, porque la verdad es que es fuerte, pero entre más fuerte el proceso, más bonita y más alta la conexión y la evolución. Entonces, cuando tú te centras y ves lo que has logrado como ser humano, lo que has logrado como profesional, lo que te has transformado desde tu campo espiritual, lo que has logrado comprender. Y desde esa gratitud dices, y lo que quiero para mi vida es esto, ahí es donde conectas contigo. Ahí es donde empiezas a tener tu propósito de vida claro para poder hacer la ruta que verdaderamente elegiste cuando decidiste encarnar en este momento de la existencia. Siempre el llamado a hacer ese viaje de vuelta, ese viaje interior, porque el camino comienza adentro. Liderar adentro para liderar afuera. Gloria, gracias por acompañarnos en el podcast de Diego Salazar. Gracias, Diego, a ti por invitarme. Sí, la gratitud de la memoria del corazón, de corazón. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por comentar, pero en especial por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo porque debe verlo, porque debe escucharlo, porque seguramente podrá a sus oídos y a su alma darle una información que hoy justamente necesita. A Privé Audio, gracias por hacer posible que el podcast de Diego Salazar pueda llegar hacia ustedes. Hasta un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.